Buen día. Esta mañana tenemos el placer de contar con la presencia de María Teresa González, profesora titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. María Teresa nació en un pueblo de la provincia de Ourense y estudió pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Es cierto? San Google. Finalizó el doctorado en la Universidad de Murcia, en la que permanece impartiendo docencia en el grado de Pedagogía y el máster de Educación Secundaria. Los ámbitos de trabajo en los que ha venido desarrollando su actividad docente y o investigadora son básicamente tres. El primero, las reformas escolares y los procesos de cambio e innovación educativa. El segundo, el centro escolar como organización, cultura escolar, relaciones dinámicas y procesos de funcionamiento organizativo. Y el tercero, alumnos en riesgo de exclusión educativa, desarrollo en los centros y aulas de programas y medidas de atención a la diversidad, absentismo y abandono escolar, desenganche y desafección de alumnos y el papel y respuestas de la organización educativa a los mismos. Desde el curso 87-88 ha participado en programas de doctorado del Departamento en Murcia, Argentina, Uruguay y Santo Domingo. Ha impartido cursos de carácter teórico sobre cuestiones diversas, estrategias de cambio basadas en la escuela, investigación sobre innovación y cambio educativo, la investigación en organización escolar, la investigación sobre micropolítica, cultura, dirección y liderazgo en la organización escolar, etc. Así como cursos ligados a aspectos metodológicos, metodologías cualitativas, la entrevista y su análisis. En la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre la puesta en práctica de los programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Murcia y participa como investigadora en otro relacionado con la formación del profesorado y su incidencia en los aprendizajes del alumnado. Entre las publicaciones más directamente ligadas a la organización educativa, ha coordinado y participado recientemente en 2 libros. Organización y gestión de centros escolares, dimensiones y procesos. Madrid, Pearson Educación. Innovaciones en el gobierno y gestión de los centros escolares. Madrid, Síntesis. Y ya sin más dilación, damos paso a la conferencia, no sin antes agradecer su participación y desearles que sea provechosa. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por esta presentación, que yo no le había enviado tanta información, pero eso, Google es así, hasta donde nací. Como se ha dicho antes, cuando se comunicaron las modificaciones en el programa, pues esta conferencia, no sé cómo se llama, ponencia en la que me voy a centrar yo, pues estaba elaborada inicialmente la elaboramos entre el profesor Juan Manuel Escudero y yo misma. Él no pudo venir y por eso yo la voy a exponer, pero bueno, utilizaré muchas veces el plural al hablar y es un poco por ese motivo, porque el trabajo pues lo hemos hecho conjuntamente y ya sin más dilación paso a comentar parte de ese trabajo que, como está puesto en la pantalla, pues le hemos denominado cómo puede la autoevaluación de centros contribuir a la mejora de la educación, y lo primero que quería llamar la atención es que nosotros ya este título lo planteamos en forma de interrogante y no como una certeza, porque pues entendíamos que así lo requiere el tema de la autoevaluación, que es un tema importante para plantear, porque sí que puede tener muchas implicaciones para la mejora de los centros, pero también es un tema problemático fundamentalmente por la situación y por el contexto político y de mejora en el que ahora estamos metidos, ¿no? Y también sobre el título comentar que, aunque lo hemos formulado expresamente en términos de cómo puede contribuir, pues entendíamos que los aspectos metodológicos de cómo hacer una autoevaluación son importantes, pero tienen que ir acompañados de otra serie de consideraciones, no solo organizativas y no solo educativas, sino también de carácter pues más político e ideológico, a las que haremos o a las que yo haré alguna referencia. Desde ese punto de vista, pues
Exposición está organizada en 4 grandes apartados, que son los que están puestos en la pantalla. La autoevaluación en un contexto de circunstancias poco propicias. Comentaremos esto comentaré esto a lo que acabo de hacer referencia, como las circunstancias para una autoevaluación de centros en este momento no son muy propicias. Y pues, entender que no estamos hablando o que nosotros no queríamos hablar de la autoevaluación como algo que es absolutamente posible y fácil, y tenemos también puestos un poco los pies en la tierra. Acotar un poco los 2 conceptos que forman parte sustancial del título de esta charla, que es el concepto de mejora, cómo entendemos nosotros la mejora y cómo se entiende la autoevaluación, y terminar con una propuesta para una autoevaluación de mínimos, en donde recogeríamos un poco cuáles son, desde nuestra perspectiva, los elementos mínimos sobre los que se debería de focalizar una autoevaluación de centros. En relación con el primer aspecto que acabamos de ver en el esquema, y tomando como punto de referencia que cuando hablamos de autoevaluación hablamos de un proceso interno y participativo de análisis y de reflexión sobre prácticas y resultados escolares, pues nosotros entendemos que las circunstancias actuales para plantear una autoevaluación en los centros pues son un poco adversas, básicamente por 3 motivos. Uno, porque nosotros tenemos pues una historia que es poco relevante en relación con la autoevaluación en nuestro país, aunque la autoevaluación se planteó en su momento pues en torno a los años 90 con el Plan EVA, y se empezó a hablar de la autoevaluación de los centros. La trayectoria que hemos recorrido pues ha sido una trayectoria con muchos vaivenes, y como ha pasado siempre y sigue pasando en este país, pues con tejer y destejer continuamente lo que estamos haciendo, de tal manera que ahora mismo nos encontramos con que ha habido experiencias de autoevaluación y de evaluación de centros, pues no hay tanto conocimiento elaborado a partir de esa experiencia previa, no hay muchos modelos y esquemas de referencia en nuestro país, y muchas veces pues lo que nos ha dejado la autoevaluación son algunos hitos que, como está puesto en la pantalla, se pueden considerar incluso cuestionables, como podría ser el hecho de que con todo el tema de la evaluación de centros, pues en alguna comunidad autónoma datos de evaluación se han utilizado para hacer rankings de centros, o en otra comunidad autónoma datos de evaluación se han utilizado para aplicar modelos de pagos por rendimientos, que podríamos entrar en cuestionarlos, pero bueno, no vamos a entrar aquí. Pero la idea fundamental es que es una historia, en cierto modo, irrelevante la que tenemos en ese momento. Por otro lado, pues encontramos que en ese momento pues también hay un contexto político donde tenemos o prevemos que haya una mayor presión sobre la evaluación externa, porque el contexto en ciernes, que es el contexto que nos plantea la LONCE, pues si uno la lee parece que efectivamente va a intensificarse la presión de una evaluación externa, estandarizada y competitiva, que va a provocar posiblemente más el efecto de enseñar para pasar las reválidas, por así entendernos, que pues desencadenar los procesos y dinámicas de mejora que en principio se supone que debería de desencadenar una evaluación y una autoevaluación. Y en último lugar, pensamos que el contexto poco propicio para la autoevaluación y mejora y procesos de esta naturaleza, pues también se ve un poco problematizada por el hecho de que en ese momento asistimos también a una ola expansionista de aplicación formal de mecanismos, de tecnologías de regulación y control de la educación, como si la educación fuese una empresa privada, pues dentro de esta ola neoliberal que nos está invadiendo de alguna manera, que de alguna manera pues pervierte y reduce los márgenes, los contenidos y las posibilidades de la autoevaluación, o de una auténtica evaluación tal como nosotros la íbamos o la entendemos y la queríamos plantear aquí en esta charla. Un poco sobre ese escenario también planteamos en su momento, y utilizo, como digo, el plural porque es un tema que hemos discutido bastante entre el profesor Escudero y yo,
pues que una cosa es plantear y ser críticos y cuestionar un poco la situación que tenemos entre manos o el contexto ideológico y político que tenemos entre manos, y otra cosa es paralizarnos. También podemos hacer propuestas y también podemos hacer apuestas pues más afirmativas y no paralizadoras de la actuación en vista del contexto, y es en esa situación, en ese contexto donde hablábamos de la autoevaluación del centro como un proceso que puede estar conectado con una mejora del centro y una mejora de la educación. Entiendo que la autoevaluación tiene que ser o debería de ser un punto de partida y una oportunidad para la mejora, porque la autoevaluación nos permitiría de alguna manera entender qué es lo que no va bien en un centro escolar y al hilo de eso entender qué es lo que tendremos que mejorar y cómo deberíamos de mejorar esto. Es decir, la autoevaluación es la que nos puede dar fundamento a qué tipo de mejoras nosotros podemos emprender en el centro. Estoy hablando de mejoras del centro, no de mejoras individuales o de profesores individualmente considerados. Desde este punto de partida, pues yo lo que voy a hacer ahora es acotar un poco de qué mejora estamos hablando, en qué mejora estamos pensando y de qué autoevaluación estamos hablando, por acotar un poco los términos a los que yo me estoy refiriendo. Entendemos que, además de plantear, o además de esta última pregunta que acabo de poner en la pantalla, de que si hacemos una autoevaluación, eso nos puede dar una cancha o una oportunidad para plantearnos qué tendríamos que mejorar y cómo hacerlo. También tenemos que al mismo tiempo que se plantea un centro, qué tenemos que mejorar, también se tiene que plantear qué mejora. No todas las mejoras nos sirven, o no todas las mejoras pues pueden ser educativas de un punto de vista global. De tal manera que también entendemos que si un centro se implica en una dinámica de mejora como consecuencia de que inicialmente se ha implicado en una evaluación, también tiene que plantearse como preguntas cuáles son los referentes que tienen que dar sentido y dirección a esta mejora. La mejora no puede entenderse pues al margen de valores, al margen de principios, al margen de una visión que yo tengo de lo que quiero que sea el centro y por dónde tiene que circular el centro. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando aquí de la mejora, estamos hablando de una mejora equitativa, democrática y justa, es decir, una mejora que parta de la idea de que en el centro escolar y la oferta que tiene que hacer un centro escolar tiene que estar asentada en ese reconocimiento del derecho de todas las personas a una buena educación, a una educación que ofrezca aprendizajes valiosos, útiles y que sirvan para funcionar en el mundo actual sin ningún tipo de exclusión y, por lo tanto, pues una mejora que esté comprometida con valores de igualdad, de equidad, de democracia, de justicia social y de justicia educativa. No cualquier mejora, sino una mejora sobre esos referentes. No es lo mismo que nosotros estemos planteando en un centro una mejora sobre esos referentes que una mejora sobre referentes de competitividad, por ejemplo, o de otro tipo de valores menos democráticos o menos ligados a la inclusión y a la justicia social. Y, por otro lado, otro tipo de cuestiones que entendíamos que también tiene que plantearse cualquier mejora es cuáles son las condiciones y procesos que posibilitarían que esos grandes principios, esos grandes valores se materialicen en prácticas y en modos de trabajar en los centros y en las aulas. No solo podemos plantear, pues, hacer una autoevaluación y plantear, pues, qué tipo de mejoras queremos hacer y sobre qué grandes valores y qué grandes intenciones nos planteamos, sino que al mismo tiempo y también paralelamente tendríamos que plantear qué condiciones y procesos. En ese momento, pues, hay bastante conocimiento elaborado acerca de cuáles son condiciones y procesos que pueden facilitar procesos de mejora en los centros escolares, que básicamente podríamos resumir en dos ideas. Una idea es que los procesos de mejora que se emprendan en los centros escolares tienen que girar sobre los aprendizajes de los alumnos. Esto tiene repercusiones en cómo planteamos también la autoevaluación, como veremos a continuación. Es decir, cuál es el núcleo alrededor del cual tienen que girar cualquier mejora que hagamos en los centros es el aprendizaje de los alumnos y ligado a eso, por lo tanto, pues todas las transformaciones que eso requiera a nivel de currículum, a nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre eso tienen que girar las mejoras. Y, por otro lado, dentro de nuestra idea de la mejora, también estaría
este otro gran principio, y es que cuando nosotros hablamos de la mejora en los centros escolares, no estamos pensando, o hablamos de la autoevaluación para la mejora del centro escolar, y utilizamos ahí la palabra mejora, no estamos hablando o no estamos pensando en una mejora que está circunscrita a docentes particulares o aislados, o circunscrito a aulas particulares o aisladas. No es la mejora que un profesor o una profesora o un maestro o una maestra hace en un aula aislada, sino que estamos hablando de la mejora de un centro escolar. Y eso significa que cuando nosotros abordamos un proceso de mejora, tenemos que abordar de alguna manera, y lo comentaba indirectamente a Antonio Bolívar antes, pues que hay que cultivar apoyos y condiciones organizativas que puedan apuntalar y puedan facilitar la mejora y que puedan asegurar que esa mejora que nosotros queremos hacer no se quede solo en los grandes propósitos o en las grandes intenciones, o no se quede solo como un oasis en una aula en la mitad de todo este centro escolar. Lo que nos dice el conocimiento que existe sobre ese particular en este momento, yo he tratado de resumirlo un poco aquí y tampoco me voy a parar mucho en ello en ese momento, pero sería que, bueno, si nosotros queremos cultivar apoyos y condiciones organizativas que puedan apuntalar procesos de mejora importantes dentro del centro, pues hay algunos pilares que hay que tocar, y en eso tienen un papel importante los equipos directivos y las personas que ejercen funciones de liderazgo y de gestión en los centros, pues es toda la atención que hay que prestar a que dentro de los centros exista un marco curricular coherente con los propósitos y los principios de mejora que queremos hacer, en este caso una mejora, como decíamos, democrática, justa, equitativa, inclusiva, etcétera, que nos aseguren de alguna manera que curricularmente el centro no tenga fisuras y esté haciendo una oferta y desarrollando una oferta coherente e integrada, una oferta curricular coherente e integrada, tocar todo el aspecto de lo que son favorecer climas de aprendizaje en el centro y cultivar pues entornos de aprendizaje propicios tanto en el aula como en el centro, cultivar todo lo que ya se ha comentado antes y lo ha comentado el profesor Bolívar, pues comunidades profesionales de docentes que eviten y que erradiquen de alguna manera el individualismo profesional y la privatización de la práctica de cada uno en su aula y en su recinto cerrado, y cultivar todo esta dinámica y estas situaciones, también lo comentaba el profesor Gairín ayer, de relaciones con el entorno y con las familias como pues un tipo de relaciones que nos pueden aportar pues muchos recursos también para poder ir haciendo de nuestro centro pues una comunidad educativa que pueda ir mejorando un poco sobre la marcha. Entonces, esto es un poco, así dicho muy rápidamente, es un poco la idea de reforma que nosotros teníamos hoy tenemos en la cabeza cuando hablamos y planteamos pues cómo, o cuando pensamos en esta conferencia de cómo la autoevaluación podría contribuir a la mejora de la educación. Estamos pensando en esta mejora de la educación, no en otra mejora de la educación. Una mejora basada en referentes, como he dicho antes, de justicia social, de inclusión, de democracia y de equidad, y una mejora que entendemos que no tiene que quedar circunscrita a un aula concreta, que tiene que estar centrada en los aprendizajes y procesos de enseñanza-aprendizaje, y que tiene que cultivar pues toda esta serie de resortes organizativos para que se pueda ir manteniendo. De esta manera pues acotaríamos un poco el concepto de mejora. También tendríamos que acotar pues un poco el concepto de autoevaluación, o de qué estamos hablando cuando hablamos de autoevaluación. Y yo aquí voy a resaltar tres cuestiones en relación con la autoevaluación, pues qué rasgos define la autoevaluación de un centro, tal como nosotros la estamos utilizando, cuáles son los supuestos sobre los que se asienta y cuáles son los procesos a través de los cuales se desarrolla. Muy brevemente, porque ese documento lo tienen, ¿sí? Está todo en el documento pues más desarrollado, de tal manera que solo ideas generales. Hablamos de un proceso por rasgos que define lo que es la evaluación interna del centro educativo o la autoevaluación, pues son los rasgos que aparecen ahí en la pantalla. Estamos hablando de un proceso donde el protagonista principal es cada centro. Bueno, ya comentamos antes que estamos hablando de un proceso que implica pues reconocer, examinar, compartir
en el centro escolar evidencia sobre distintos aspectos del centro y de su funcionamiento, aspectos organizativos, curriculares, de relación con el entorno, etcétera, que le permitan al centro saber qué es lo que está pasando, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, por dónde tiene que ir mejorando. Ese proceso, y vuelvo a empezar otra vez, que no lo había comentado, ese proceso entendemos que es un proceso donde el protagonista principal es cada centro, bien entendido que cada centro tiene que utilizar su margen de autonomía con un mínimo de responsabilidad educativa y social. Claro. Es un proceso que le va a permitir al centro, tal como está puesto en la pantalla, desarrollar internamente mecanismos que le permitan, pues eso, conocer qué está pasando, discutir, comprender, valorar cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, tomar decisiones sobre cuáles serían las líneas de mejora por donde nos tenemos que ir moviendo, planificar esas líneas de mejora y llevarlas a cabo. En ese sentido, la autoevaluación no es un elemento puntual de la vida del centro, sino un proceso que se ha incardinado en un proceso más amplio, que es un proceso de mejora. Digamos que sería como el momento inicial a partir del cual empezamos a caminar, pero no hacemos las mejoras montadas en el aire, hacemos mejoras que están asentadas en un proceso previo de autoevaluación. Por eso, la siguiente característica que aparece aquí pues indica esto que acabo de decir, que al final o en última instancia el propósito básico de que un centro se implique en un proceso de autoevaluación es que ese centro termine construyendo capacidad de renovación desde dentro. Es decir, cuando hablamos de la mejora en estos momentos muchas veces se dice pues lo importante no es que un centro haga una mejora puntual, sino que lo importante es que el centro tenga su propia capacidad de mejora, de responder a los retos y a los problemas que se le van planteando y poder ir emprendiendo actuaciones de mejora en respuesta a esos retos, problemas o dificultades que va teniendo. Desarrollar esa capacidad, pues una manera de desarrollarla es a través del ejercicio de la autoevaluación, donde a medida que yo voy sometiendo el centro a sucesivos procesos de autoevaluación, nosotros mismos vamos desarrollando esa capacidad para irnos renovando desde dentro y no depender siempre de las instancias externas que muchas veces, como ya se ha dicho antes, pues plantean grandes mejoras y se quedan en los papeles y poco más. Y otro rasgo que define la autoevaluación, pues que es un proceso sistemático, no estamos hablando de un proceso puntual, de una evaluación pues que informalmente la hacemos porque hablamos en la sala de profesores de lo mal o lo bien que nos van las cosas, sí, o algo que hacemos puntualmente, sino un proceso más sistemático que tiene una serie de fases, que lo hay que hacer con un cierto orden y con una cierta sistemática y que lo tenemos que tener incorporado pues a las dinámicas de funcionamiento de nuestros centros, como formando parte de la cultura y de la manera de ser de nuestro centro escolar. Este proceso de autoevaluación pues se basa en una serie de presupuestos y principios, y que así son los presupuestos y principios que se mantienen pues en la bibliografía que existe sobre autoevaluación y también en muchos programas y planes de autoevaluación de centros que tienen otros sistemas educativos próximos al nuestro, como puede ser Inglaterra, que en ese momento tiene pues, procesos de autoevaluación muy importantes planificados para los centros, se basan en presupuestos y principios similares. En Australia también hay bastantes cosas en relación con la autoevaluación y por ahí pues en distintos tipos de países que están utilizando mucho la autoevaluación como un mecanismo para la mejora interna de los centros, pues prácticamente todos se basan en estos presupuestos que voy a comentar y que están puestos aquí en la pantalla, y que haría referencia pues a que es un proceso del centro y por el centro. Cuando hablamos y decimos que la autoevaluación es un proceso del centro, lo que queremos decir con eso es que es un proceso que pertenece al centro y lo que se evalúa es el centro en cuanto tal y lo que ocurre en el centro, y es un proceso por el centro en el sentido de que es el centro el que toma en sus manos la rienda de autoevaluarse. Aquí no estamos hablando de una evaluación externa, una evaluación que nos manda la administración, que nos dice lo que tenemos que evaluar y qué aspectos hay que evaluar, sino que las decisiones las vamos a ir tomando nosotros. Es un proceso que se realiza o que hay que realizar o tiene sentido que se realice de una manera conjunta, no por personas particulares del centro, y de una manera participativa en el sentido de que la responsabilidad y el control del proceso de autoevaluación está en manos de los miembros del centro, cuyo protagonismo y cuya voz es aquí absolutamente importante.
decir, qué decimos, cómo pensamos, cómo vemos y cómo analizamos lo que está pasando en el centro, pues esto lo tenemos que hacer un poco entre todos. También se basa, o también es otro presupuesto importante, el que está indicado a continuación, de que no se debería de concebir la autoevaluación como, ni en la práctica se debería de reducir a una tarea técnica de recogida de la información. Aunque hay algunos modelos de autoevaluación, incluso modelos de autoevaluación que proponen las propias administraciones desde el exterior, que sí ponen mucho énfasis, y un énfasis a veces excesivamente quisquilloso en todos los procedimientos de recogida de datos, pero de alguna manera cuando hablamos de una autoevaluación que está en manos del propio centro, pues se entiende que es importante recoger información, pero tanto o más importante como los procedimientos de recogida de información son también todos los procesos que podemos desencadenar en el centro al amparo de estar implicados en un proceso de autoevaluación, todos los procesos pues, de discusión, de diálogo, de análisis conjunto entre los que estamos implicados, de confrontación de perspectivas y de planteamientos sobre qué es lo que funciona mejor, qué es lo que funciona peor en el centro, por qué, a qué factores se debe, qué cosas deberíamos de tocar, qué cosas deberíamos de mejorar y cómo nos vamos pues concienciando de que aquí hay mejoras que tenemos que hacer un poco entre todos. Con lo cual, tan importante, digamos, son los aspectos más técnicos como también esos aspectos más de discusión y de comentario y de análisis conjunto. Y otro presupuesto es que, bueno, la determinación de lo que está pasando y la valoración de lo que está pasando en un centro cuando estamos implicados en un proceso de autoevaluación tiene que residir en el conjunto de los miembros. Es decir, que nadie en el centro se debería de atribuir el privilegio de la interpretación verdadera o de la valoración correcta de lo que está pasando, sino que esto más bien, este proceso de interpretación y de valoración de lo que ocurre, tiene que estar articulado sobre el diálogo, sobre la discusión, sobre la reflexión de todas las personas implicadas. Por lo tanto, lejos de entender la autoevaluación como un proceso dirigista, un proceso desde arriba o incluso un proceso desde el exterior, sino un proceso un poco más participativo y un poco más dialogado, que es a su vez como se entiende que debe de ser el origen de las mejoras que efectivamente terminen afectando a lo que es el funcionamiento del centro, y si no nos queremos situar en dinámicas de mejoras que sean pues episódicas o que sean meramente cosméticas. Y vamos bien, y lo último que quería, si vamos bien, porque voy a mucha velocidad. Y sí. Y un último punto para caracterizar pues, el proceso de autoevaluación, como decía antes, no estamos hablando de un proceso informal o de un proceso esporádico o puntual, sino de un proceso un poco más sistemático, que para mostrar que es un poco sistemático, pues lo hemos dividido en fases, se podían añadir más o se pueden menos, nosotros lo hemos puesto en 4 fases, que serían las que están también en la pantalla, y que tienen que ver con, pues, cómo está puesto por ahí al principio. A ver, lo tengo aquí. Creación de condiciones para la autoevaluación, que tiene que ver pues, con que ese es el primer momento del desarrollo de una autoevaluación en los centros, que es pues, generar un cierto clima, como se ha puesto ahí, un cierto clima de compromiso y de disposición para empezar a este proceso de autoevaluación. Que es un momento donde los miembros del centro consideran y valoran la posibilidad de iniciar y de implicarse en ese tipo de proceso, donde se clarifica un poco pues, cuál es la naturaleza, el propósito, el sentido estratégico que tiene el que nos impliquemos en una autoevaluación, qué naturaleza va a tener esta autoevaluación, cuál es el tipo de procedimiento que vamos a seguir, qué tipo de responsabilidades y de compromiso nos exige a nosotros implicarnos en un proceso de esa naturaleza. Bueno, crear un poco las condiciones para que este proceso se pueda llevar a cabo. Eso sería un primer momento. Otro segundo momento será delimitar el objeto de la autoevaluación, es decir, qué vamos a evaluar. Aquí siempre se plantea, pues o siempre nos podemos plantear
la situación de hacemos una autoevaluación del centro en su conjunto, de todos los aspectos del centro. Eso es muy amplio. Nos centramos en elementos o en dimensiones o en ámbitos particulares del centro y profundizamos un poco en esos ámbitos. En cualquier caso, se trata de definir qué es lo que queremos evaluar y cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación. Muchas veces se hace una evaluación pues muy genérica y luego se hace evaluaciones más parciales y más profundas. Otras veces se hace una autoevaluación ya mucho más centrada en un ámbito concreto. Cuando yo, a continuación de esto, pues hable de la evaluación de mínimos que decía antes que vamos a plantear en el último punto de esta exposición, pues estoy hablando ya de una evaluación que está centrada solo en algunos ámbitos. En todo caso, eso sería un segundo momento para poder emprender esta evaluación. Un tercer momento sería recoger la información y aquí tendríamos que seleccionar y elaborar pues, los procedimientos que se hayan acordado para recoger información, pues si vamos a analizar resultados por los resultados de los alumnos, si vamos a pasar a algún tipo de cuestionario, si vamos a hacer algún tipo de discusión o grupos de discusión mínimamente guiada, relatos de clases, el tipo de información que vayamos a recoger para poder disponer de ella. Y el último punto o el último momento de un proceso de autoevaluación sería el trabajo en el centro con los datos, que es el momento pues, donde dialogamos y discutimos conjuntamente sobre los datos que hemos recogido, donde clarificamos su significado, donde interpretamos de la manera más rigurosa posible la información que tenemos, donde la valoramos a raíz de los criterios que hemos establecido, donde sistematizamos un poco toda esa información con la finalidad de que esta etapa pues de alguna manera nos genere, pues tal como está puesto aquí, pues una imagen de esta realidad que nos permita pues explicar, valorar lo que está pasando en el centro, dónde se está y nos permita también saber hacia dónde queremos ir y hacia dónde deberíamos ir y qué tipo de mejoras tenemos que hacer. Entendiendo a su vez que cuando nosotros nos planteamos qué tipo de mejoras queremos hacer, nos tenemos que plantear estas otras dos preguntas que nos planteábamos antes, sobre qué referentes vamos a plantear estas mejoras y cuáles son las condiciones y los procesos que tenemos que articular en el centro para que estas mejoras realmente pues terminen funcionando o terminen asentándose en la práctica. Eso es una breve caracterización, por lo tanto, de lo que sería el proceso de autoevaluación. Muy rápido, desde luego habría que entrar en muchísimos más detalles, pero para tener una idea panorámica. Y lo último que queríamos pues, proponer es esto, como decíamos antes, pues una evaluación, lo que para nosotros sería una evaluación de mínimos, y ahí utilizamos la palabra mínimos no para decir pues que queremos plantear una autoevaluación que sea más o menos irrelevante o que sea una autoevaluación pues para salir del paso, sino más bien una autoevaluación que esté centrada en lo que desde nuestro punto de vista son focos cruciales a los que tiene que prestar atención un centro escolar que se quiera autoevaluar. Y esta evaluación de mínimo nosotros también la planteamos de una manera muy genérica en ese momento. Hay desde luego que concretar bastantes más cosas, pero bueno, con esta idea de que sea una evaluación que esté descargada bastante de jergas burocráticas, de procedimientos, como decía antes, pues muy sofisticados, muy minuciosos, que muchas veces pues agotan las posibilidades que tiene que tener un proceso de autoevaluación, de diálogo, de reflexión, de comentario, de analizar un poco entre todo lo que está pasando y qué cosas tenemos que mejorar. Nosotros hemos seleccionado 3 focos de atención con sus correspondientes interrogantes que nos parece que serían pues importantes. Y el primer foco que planteamos aquí lo llamamos resultados de aprendizaje, currículum y evaluación. Ponemos resultados de aprendizaje en primer lugar, no porque digamos pues tengamos una obsesión por la eficacia y por los resultados de los alumnos, sino porque entendemos que bueno, los resultados de los alumnos son un elemento esencial porque en última instancia los centros educativos pues están pensados para provocar y para cultivar aprendizajes valiosos en todos los alumnos, y de alguna manera el que los alumnos adquieran esos aprendizajes es la mejor expresión de ese contenido que decíamos antes, el derecho a la educación de todos. O dicho de otra manera, si los alumnos no tienen y no adquieren buenos aprendizajes, todo lo demás
que hay en un centro escolar puede entrar en cuestionamiento, o lo tendríamos que cuestionar, o pierde sentido. Con lo cual, desde ese punto de vista, no tanto de hacer una autoevaluación que ponga la mirada en los resultados para certificar resultados, o hacer una autoevaluación de los aprendizajes, sino también hacer una autoevaluación para los aprendizajes y para nuestro propio aprendizaje como organización. Por lo tanto, eso estaría en el primer foco. Documentar y estudiar pues cuáles son los aprendizajes que están obteniendo. Esto da pues mucho juego de plantear pues qué aprendizajes se obtienen los alumnos, en qué materias más o menos, en qué grupos, en qué niveles, hay más aquí, hay más allí, más aprendizajes en las medidas de atención a la diversidad o menos, cómo estamos a ese nivel, pero eso también es un punto que nos conecta con otros dos, que es el currículum y la evaluación. Si nosotros no hacemos una autoevaluación únicamente circunscrita al aprendizaje en ese sentido o dándole un carácter más sumativo, sino que también miramos a cuáles son los factores que están detrás o que están provocando el aprendizaje, eso nos conecta con currículum y con evaluación. Currículum escolar, en el sentido de que el currículum representa pues el conocimiento valioso o el conocimiento olvidado que se está trabajando en las escuelas u omitido, y evaluación porque es el sistema de juicio y de sanción de los aprendizajes. De tal manera que aquí nosotros nos planteábamos, pues, bueno, van puestas aquí hemos puesto todas las preguntas que están en el documento, pues, que nosotros enviamos para aquí, no para ir leyéndolas todas, pero para ir viendo, pues, que efectivamente, pues, aquí nos podemos plantear desde cuáles son las tasas de éxito, de abandono, de asentismo por materias, por cursos, por niveles, comparativas, donde hay más huecos, donde hay más lagunas, donde hay más distancias, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con las medidas extraordinarias? ¿Cuáles son los alumnos? ¿Con qué resultados? ¿Por qué estos alumnos? ¿Por qué no? ¿Qué visión y perspectiva tienen las familias en relación con este tipo de temas? Y como decía, pues, ¿qué relación tiene esto con el currículum escolar, con la selección, secuencia de contenidos que estamos haciendo, con el hecho de que el contenido, pues, el currículum que está planteando el centro, pues es un currículum que pone más énfasis en la cantidad de contenidos que en la profundidad de contenidos, está más coordinado, está más integrado? Toda esa serie de reflexión o todo este conjunto de aspectos sobre los que tenemos que reflexionar, pues nos los puede dar el punto de inicio de cuáles son los resultados del aprendizaje que estamos teniendo aquí. Y lo mismo, cuáles están siendo la evaluación que planteamos aquí, cómo la planteamos, con qué criterios, en qué medida estamos haciendo una evaluación más sumativa, una evaluación del aprendizaje o una evaluación para el aprendizaje, una evaluación más auténtica o menos auténtica. Toda esa serie de reflexiones alrededor de este foco. Para nosotros es un foco importante de autoevaluación en el centro, porque toca lo que es la esencia, la razón de ser del centro escolar. Otro foco importante a partir de aquí, nosotros planteábamos estas preguntas, entendemos que estas preguntas las hay que perfilar mucho más, las hay que fundamentar mucho más, y que al hilo de esas preguntas pues también hay que establecer qué procedimientos obtenemos para recoger la información sobre esta serie de aspectos y para analizarla, y a partir de ahí, tal como efectivamente yo ya he ido indicando antes, puedo analizarlo, comentarlo y plantearnos esas preguntas. ¿Qué mejoras podemos acometer a partir de aquí? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Y cómo llevarla a cabo? ¿Cuáles son las condiciones y prácticas que vamos a promover para que eso se pueda llevar a cabo en el centro? Es aquí. Otro foco importante de evaluación, hemos dicho 3 focos, pues otro foco importante de autoevaluación para nosotros sería hacer visible la enseñanza, que es un foco pues que se localizaría fundamentalmente en la enseñanza, y por lo tanto lo que es el trabajo en el aula es un foco que está ligado y conectado con el anterior, pero también es un enfoque clave porque se refiere precisamente a los procesos y condiciones de enseñanza-aprendizaje, que es donde pues más concretamente trabajan los alumnos y trabajan los profesores y profesoras. Lo llamamos hacer visible la enseñanza porque todos sabemos que muchas veces esto es un aspecto más oculto
o por así decirlo, es como un poco la caja negra de las escuelas, que nunca sabemos muy bien lo que pasa en las aulas, porque constituye habitualmente un espacio muy privado, un espacio que no se suele poner sobre la mesa, pero que sin embargo es importante saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entrar en la autoevaluación de cómo es nuestra enseñanza, pues nos permite poder conocer o poder discutir y poder poner encima de la mesa pues qué enseñamos, con qué metodologías, utilizando qué tipo de materiales, en qué clima y atmósfera estamos desarrollando nuestra enseñanza, qué problemas está teniendo, qué problemas no estamos teniendo, qué efectos está teniendo lo que hacemos, y de alguna manera si desprivatizamos, por así decirlo, pues nuestra enseñanza y damos acceso a que podamos hacer una autoevaluación de ello, pues tenemos pues mucha cancha, por así decirlo, para centrar mucho más qué tipo de mejoras podemos nosotros hacer que repercutan directamente en los aprendizajes de los alumnos, porque estamos tocando el contexto más directo que tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos. Esa autoevaluación supondría pues concertar de entrada en el centro cuál sería una visión que nosotros tenemos de lo que debería de ser una buena enseñanza, y en relación con eso, que sería lo que nos esté marcando el criterio en base al cual nosotros vamos a ir haciendo nuestra valoración, pues valorar cuáles están siendo nuestras prácticas. Aquí entraríamos o también, aquí también plantearíamos pues bueno, lo que estaba diciendo, eso, qué se está enseñando, cómo, con qué materiales, cómo se reconoce y valora la diversidad, cómo trabajamos en contextos de heterogeneidad, cómo estamos solucionando problemas que se nos están planteando, de gestión del aula, de gestión de materiales, de actividades y dinámicas que se nos ocurren o que podemos hacer o no en el contexto, cómo, por qué, de qué manera, con qué efectos, etcétera, etcétera. Podrá poder a su vez valorarlo, hablar sobre ello. Aquí tendríamos que recoger información, ver qué procedimientos utilizamos, desde relatos de los profesores, desde grabaciones que podemos hacer de las aulas para comentarlas, desde pues observaciones que hacemos unos a otros y que luego lo analizamos y lo comentamos dentro de nuestro propio marco del centro. Lo podemos analizar, lo podemos comentar para a partir de aquí pues un poco volver a lo que decíamos antes, pues ver a partir de esta información y de ese análisis que vamos haciendo de lo que ocurre realmente en nuestras aulas, qué decisiones podemos tomar para mejorar pues todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que estamos haciendo en nuestro centro en términos pues de coordinación. Podemos mejorar nuestra coordinación para que nuestra enseñanza sea más coordinada y no estemos haciendo cada uno pues una cosa diferente en las aulas, con metodologías diferentes, consecuencias diferentes y toda la problemática que eso puede suponer a efectos del centro. Cómo podemos pues coordinar metodologías, cómo podemos coordinar pues toda la política de deberes en los centros y de trabajo que establecemos a los alumnos, cómo podemos plantear tutorías. Hay muchos aspectos que están ligados a la autoevaluación de la propia enseñanza. Y un tercer punto, y ya último, de mínimos, de esa evaluación de mínimos, sería un poco pues cultura y gobierno de los centros, que también es otro aspecto que, como ya indiqué anteriormente, pues entendemos que es clave, porque pues el centro también tiene que tener dinámicas, tiene que tener compromisos con la propia mejora, con la propia autoevaluación, y un poco hay que mirar este contexto de centro en el que tenemos. Entrar en este foco o tomar este punto como foco de autoevaluación, pues es un poco observar y analizar y reflexionar sobre los compromisos que tenemos en torno a, por ejemplo, cuál es nuestra visión del centro, cuál es la orientación pedagógica que tenemos en el centro, si es que tenemos una orientación pedagógica clara, asumida, compartida, o no la tenemos y cada uno tiene una orientación y va por su lado, cómo estamos manejando los márgenes de autonomía que tenemos, hasta qué punto pues podemos mantener un cierto equilibrio entre la autonomía que tiene que tener un profesor y su propia autonomía profesional, pero al mismo tiempo mantener y respetar la coherencia que tenemos que tener y funcionar como centro, y por lo tanto una cierta lealtad institucional, hasta qué punto pues el equipo directivo está ejerciendo realmente una dirección pedagógica, posibilitando la participación, cómo son las relaciones que mantenemos en el centro, con la familia, con la comunidad, varios tipos de aspectos o de cuestiones que también están aquí planteadas y que nos pondrían sobre la mesa un poco pues
esto, cuál es la cultura de centro que tenemos nosotros, cuáles son los valores, las ideas, los modos y rutinas de hacer que subyacen a las prácticas que vemos y a las cosas que hacemos todos los días, y cuáles son los poderes, las relaciones, las alianzas, las responsabilidades que tenemos para que esas grandes ideas pues vayan gestionándose en la práctica día a día. Incluido aquí, dentro de estos puntos, pues también un poco hasta qué punto tenemos incluidos dentro de los centros, dentro de nuestro propio centro, mecanismos de autoevaluación que realmente puedan funcionar. Lo mismo entraríamos aquí, pues más preguntas que ya he comentado antes sobre el equipo directivo, sobre si tenemos aspectos o criterios de autoevaluación. Y como decíamos ya antes en los demás ámbitos, pues entrar en todo este tipo de análisis para plantear pues cuáles son también los ámbitos de mejora más relevantes y urgentes en esa dimensión y qué cosas tenemos que hacer para que se concreten y se puedan terminar concretando en prácticas. El proceso siempre es el mismo, tomemos el foco que tomemos. Para nosotros esos son focos importantes: aprendizaje, enseñanza y cultura y gobierno de los centros. Y sobre esos tres ejes entendíamos que se podía montar, si se me permite así la expresión un poco coloquial, montar todo el proceso de autoevaluación, que sería el que a su vez tiene que refrendar cuáles son las mejoras en las que nos vamos implicando. Tal manera que aquí entenderíamos que el proceso de mejora de un centro escolar es un proceso cíclico donde sucesivamente pues vamos emprendiendo procesos sucesivos de autoevaluación que nos dicen por dónde tenemos que ir mejorando como centro, implantamos esas mejoras, desarrollamos esas mejoras, sometemos a autoevaluación y así sucesivamente. Eso sería un poco pues el planteamiento para dar respuesta a la pregunta que nos planteábamos inicialmente, es de cómo puede la autoevaluación de centros contribuir a la mejora de los centros. Y nada más, creo que hay un poquito de tiempo para preguntas y disculpas por las velocidades, pero es que vamos un poco todos muy retrasados, un poco apretados de tiempo. No, pero ha venido genial para el turno de preguntas. Si alguien tiene interés por aclarar alguno de los aspectos que ha mencionado la profesora María Teresa González, por favor que pida la palabra y le pasaremos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la gente ya sí, está muy cansada. por aquí delante. Bueno, espera. Paloma. Así también. A ver, el profesor Rodrigo. Sí. Gracias, María Teresa, por las ideas que nos sugiere. Vamos, por plantear y unir lo de Antonio contigo también. Antonio insistía que estamos en un contexto, incluso tú lo planteabas, donde lo que está primando son evaluaciones externas como referentes para la mejora, ¿no? Y ahora parece ser que no es el buen momento para la lírica y no para una lírica autoevaluadora, cualitativa, etcétera, interpretativa. Sin embargo, yo reconozco, incluso he vivido la experiencia del valor que tiene como sugerir mejora un proceso de autoevaluación, porque parte de la construcción del compromiso a partir de la participación en el propio análisis del centro, ¿no? Que no lo tiene cuando te tiene un dato que te viene de fuera, ¿no? Pero dado que estamos en ese marco, la pregunta sería ¿cómo aprovecharíamos esos datos de evaluación externa para incorporarlos como elemento de reflexión y compromiso y generar procesos de autoevaluación y de mejora interna? Nada más. Sí, vale, de acuerdo. En el primer punto de los tres mínimos que yo señalaba, podía haber quedado incluido y no quedó, pero cuando Escudero y yo estábamos hablando y discutiendo sobre este tema, eso lo planteamos. Es decir, incluso estuvimos viendo la posibilidad de incluir aquí pues distintos procedimientos que se están utilizando en otros países. Lo que pasa es que el espacio tampoco para una hora da para tanto, pero que están muy desarrollados en este momento de cómo analizamos y manejamos información en los centros de evaluaciones externas para hacer mejoras internas. Por ejemplo, nos planteamos los datos de evaluación diagnóstica que tienen las comunidades autónomas de los centros, pero el proceso sería el mismo. Es decir, nosotros podemos, eso es una información sobre resultados de los alumnos. Estamos en lo mismo, recibimos unos resultados de los alumnos. El centro puede decir, pues tenemos buenos o malos resultados, o puede decir, vale, tenemos estos resultados, vamos a partir de aquí
utilizar esto como punto de partida puede ser un punto de partida, es lo que planteábamos antes, la autoevaluación bien la podemos plantear de manera muy genérica o bien de una manera más centrada. Yo creo que lo más importante es que, y creo que esto es para los equipos directivos, que se pueda movilizar ese proceso que es el que permite generar la capacidad para que en el momento en que yo reciba unos datos de una evaluación externa, no se quede como una evaluación externa que, bueno, que ha llegado y ya está. ¿Cómo los podemos nosotros rentabilizar para nuestro propio desarrollo y para nuestras propias mejoras? Porque las mejoras a partir de... Es muy difícil que desde una evaluación externa se puedan decir qué mejoras tienen que hacer los centros. Eso lo tendrá que decir un poco cada centro a la luz pues de procesos de ese tipo de autoevaluación. Entonces, yo creo que no son incompatibles las evaluaciones externas con las internas, pero que también hay que propiciar que los centros puedan hacer evaluaciones y autoevaluaciones en ese sentido. Y a mí me parece que el resultado de evaluaciones externas se puede incluir perfectamente dentro de ese primer enfoque que yo comentaba de centrar una autoevaluación en primer lugar como resultado de los alumnos, que no tenemos por qué entrar en la comparación de unos centros con otros o de hacer un ranking de centros, pero sí dentro de nuestro propio centro sí que puede dar mucho juego. Y hay una serie de procedimientos que se pueden utilizar para analizar ese tipo de información y para, pues, eso, potenciarla y utilizarla como punto de partida. Yo creo que lo importante es tener un punto de partida para hablar y para discutir con fundamento de las cosas que están pasando aquí y que tenemos que ir mejorando. Siguiente. Sí. Buenos días y muchas gracias por la ponencia. Ha sido tan satisfactorio escucharla como leerla. Muchas gracias. La primera pregunta es sobre un proyecto de investigación que creo que he oído, que estaba usted estudiando los PQPI, los programas de cualificación profesional inicial. La primera pregunta es, ¿qué le merece o qué opinión le merece esa posibilidad de cambio del PQPI, del Programa de Cualificación Profesional Inicial, por formación profesional básica de nuestro querido proyecto de ley LOMCE? Esa es la primera. Al margen de esto, para los de los IES, creo que nos interesará. Y la segunda pregunta es, en la evaluación de mínimos que nos propone, si estoy hablando de un centro de primaria, no me falta evaluar a los padres, su participación, y si estoy hablando de un IES, ¿no nos falta quizás los departamentos? Y aquí una pregunta con maldad que si puede me la contesta y si no lo entenderé que no. A la hora de evaluar no hace falta los departamentos, por ejemplo, sobre todo en las universidades. Y si usted tratara de introducir esa cultura de autoevaluación en su departamento, ¿cree que tendría buena acogida? Si es que sí, me la contesta y si no, pues lo entenderé que se lo olvide. Gracias. Vale, de acuerdo. Empiezo por estas últimas y luego le contesto lo del PCPI. Los padres, departamentos y tal están implícitos en lo que nosotros hemos comentado. Por ejemplo, en el último apartado, que le llamábamos pues cultura y gestión de los centros, pues todo el tema de las relaciones con el exterior y tal. Y en todas las preguntas que van apareciendo ahí, lo que pasa es que como fui tan rápido, pues no ha dado tiempo. Sí que estaba recogido, por ejemplo, la perspectiva de los padres en relación con los resultados de los alumnos, la perspectiva de recoger esa información o incorporar a los padres, desde luego, en primaria y en secundaria también. En secundaria los padres se van alejando más, pero todos sabemos que la implicación de los padres es absolutamente vital. Y en una concepción de una autoevaluación como la que planteé yo, pues de carácter más participativo, con las voces de los protagonistas, la mirada de los alumnos, la voz de los alumnos, de la que se hablaba también antes cuando se hablaba un poco del liderazgo de los alumnos o como alguna intervención que hubo antes, pues de entender que todas las personas tienen posibilidad de liderazgo y hablar un poco del liderazgo de los alumnos, también de los alumnos. Es decir, hemos marcado unos mínimos en el sentido de el esqueleto, solo son unos mínimos que habría que elaborar más, desde luego que sí. Y los departamentos también en los IES, como los equipos de ciclo. Incluso, pero eso también estaba, claro, queda implícita un poco porque queda poco desarrollada todas las ideas en el momento en que, por ejemplo, nosotros estamos planteando la primera fase del proceso de autoevaluación que se señalaba, pues crear condiciones y en general yo decía, pues comentar qué naturaleza de autoevaluación vamos a hacer, qué responsabilidades se supone para nosotros, cómo lo vamos a hacer, con qué procedimientos. Aquí, ¿cómo implicamos a los equipos de ciclo? ¿Cómo implicamos a los departamentos? ¿Desde qué punto de vista pues hacemos una autoevaluación nosotros y luego nos juntamos con otros para comparar? O cómo? Eso ya forma parte un poco de la propia organización o condiciones más organizativas que creemos para el centro en concreto. Pero desde luego
para incorporar todas las voces hay que incorporar todas las voces, y en el caso de un instituto que tiene una organización tan compleja con tantos departamentos, claro que lo hay que tener en cuenta y ver cómo eso a su vez pues termina revirtiendo en que podamos tener una visión más global de lo que es todo el centro, no solo una visión del departamento. Y luego en relación con departamentos, nosotros en el departamento al que yo pertenezco de la Universidad de Murcia, sí que en su momento, no ahora mismo, sí que en su momento estuvimos implicados en una cierta dinámica de autoevaluación. Es muy complicado. Es complicado. Es complicado porque efectivamente pues poner sobre la mesa cuestiones de enseñanza, poner sobre la mesa los programas, ver las lagunas que hay y no hay, pues es difícil de comentar, pero se puede hacer. Nosotros hemos hecho intentos interesantes y hemos hecho pues incluso algunas cositas que escribimos y tal, y bueno, nos dio a un cierto resultado para autoevaluar. Y también hemos trabajado en su momento, hace muchos años, Rodrigo, que ha preguntado antes una cosa, pues hemos trabajado con centros en procesos de autoevaluación hace años, cuando eran otros tiempos, y bueno, conseguíamos, hacíamos cosas interesantes a esos efectos, pues de poder hablar, de poder reflexionar un claustro entero, un conjunto de personas enteras sobre lo que estamos haciendo en las clases y tal. Es complicado, pero bueno, es que las mejoras no son mejoras de las cosas que ya hacemos y las rutinas que tenemos. Las mejoras van lentas y a lo mejor pues introducir la autoevaluación también ya es de por sí una mejora. Así por encima, en relación con los PCPI, yo, por los resultados que hay de otras investigaciones y de la que yo estoy ahora dirigiendo sobre los PCPI, que tienen bastantes buenos resultados ahora y bastantes, pues, formación no solo en términos profesionales, sino también en términos de que la gente pues puede conseguir los títulos, etcétera, etcétera, a mí el cambio no me parece bien, porque me parece que el de evaluar, me parece que es una manera de segregar alumnos y sin acabar de cerrar todas las posibilidades que tienen, de a lo mejor continuar, dar ya por sentado que no vamos a seguir haciendo la secundaria obligatoria, que ya vamos por una vía profesional que queda muy cerrada y queda muy, digamos, muy tangencialmente tocando y en cierto modo yo creo que terminará muy devaluada. Yo creo que sería mejor, y sobre todo también porque, como he dicho antes, pues aquí estamos metidos en el eterno mito de PNLP, tejiendo y destejiendo continuamente las cosas, y cuando ya teníamos algo que había evolucionado en relación con los programas de garantía social y que estaba bastante mejor y que ya está un poco asentado, resulta que ahora ya no, y ya es otra cosa, entonces hay que empezar otra vez de nuevo, y yo creo que eso ejerce un papel también desmotivador sobre el profesorado y sobre... hay centros que funcionan muy bien. En el caso de Murcia, que es el caso que yo estoy analizando más, que además los PCPI van a centros, van a ayuntamientos, van a organizaciones, hay experiencias muy interesantes, con un nivel de satisfacción bastante alto de los alumnos, un nivel de reenganche bastante alto de los alumnos, que yo no sé si se perderá cuando se reconvierta en formación profesional básica, pero bueno, habrá que mirarlo, claro, investigarlo. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, queda agradecer a María Teresa su franqueza y su claridad en la exposición y nos vemos en el hall.